Enter to Bluetooth. Enter aux in plane. USB device. Muy buenos días, jóvenes, a Ariana, a Ceci, a Jennifer, Fiorella, José, que se comunican por el chat. Muy buenos días, vamos a comenzar nuestra clase hoy día sobre las bases sociales. Así como vimos la clase anterior, las bases biológicas, la base cerebral o el sistema nervioso y su relación con las diversas funciones psicológicas, hoy día vamos a ver las bases sociales. Y es que hay aspectos vinculados con las normas, las costumbres, los roles, y cómo también vamos formando parte de nuestro psiquismo, de lo psicológico, ¿no? A partir de las interacciones con otras personas, a partir de compartir con otros, también voy formando, ¿no?, aspectos psicológicos que van a explicar mi conducta, ¿no? La conducta humana se le explica también por haber adquirido formas de comportamiento de los grupos. Y por ejemplo, la familia es uno de los grupos, pequeño sistema de miembros donde vamos a tomar una serie de comportamientos que a su vez nos van a servir para poder seguir compartiendo con otros, ya fuera de la familia, en sociedad. Muy bien, entonces vamos con las bases sociales. Siempre es un tema interesante y va a venir nuestro examen. Veamos, en este caso, en bases sociales de comportamiento, les adelanto para que participen por el chat. ¿Cuál es el concepto fundamental, el concepto básico, el ABC, sin el cual de repente no podemos avanzar más? ¿Quién me puede decir a través del chat o del micro? A ver, ¿se puede escuchar por el micro? ¿Alguien me puede responder por el micro, por favor, para regular mi audio? Profesor. Se escucha, ¿Qué profesor. tal? Muchas gracias. También los escucho bien. Bueno, entonces vamos a compartir nuestro y ahora por favor ustedes me indican si se puede ver. Sí se ve, profesor. Muchas gracias. Ahora se ve un poco mejor o igual. Por favor. Mejor. Ya, muchas gracias. Este para mí es muy importante. Bueno, entonces vamos a las bases sociales del comportamiento. Y ya me pueden decir o han anotado en el chat, ¿cuál es el concepto fundamental? ¿Alguien puede decirme por el micro cuál es el concepto fundamental? ¿Alguien se anima? Me han respondido que se ve mejor, pero quiero saber por el chat, ¿cuál es el concepto fundamental de esta semana? Bueno, vamos la a ver. socialización. Muy bien. Interacción de normas, por ahí me dicen, muy cerca, no exactamente tal como está en el texto. Bueno, vale muy bien la respuesta de interacción de normas, pero el detalle es que en el examen vendrá el término que está en la lectura, que está en los PPT de clases. Por eso es importante, por eso les pregunto, según la lectura, ¿cuál es el concepto fundamental? Tiene que ver con interacción de normas, pero es un concepto al que le llamamos
socialización. Y eso lo podemos ver en el PPT, por ejemplo, ¿no? Ya desde... ¿Dónde aprendiste a desenvolverte en sociedad? Es decir, en grupos, en pequeños grupos como los amigos, pero después van a ser los grupos de trabajo, grupos también como la familia nuclear, pero también la familia mayor, donde interaccionan todos, a veces los fines de semana, a veces en ciertos tiempos, cada cierto tiempo, y grupos mayores en sociedad como el colegio, ¿no? Y después también será en sociedad compartiendo valores y compartiendo normas. Y hoy día no solamente en grupos mayores como la sociedad, cuando seas profesional con tu grupo profesional, tu colegio profesional, por ejemplo, o también hoy día con los grupos a través de las redes sociales, ¿no? Ya el Facebook ya se está haciendo clásico, aparecen otros, ¿no? Que están comenzando a cubrir mayores esferas, mayores lugares que aún no, al cual no llegaba el Facebook, o especializándose o, particularizando, seleccionando, personalizando más las diversas necesidades de contacto a nivel de redes sociales, aparecen otros, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendiste a desenvolverte en sociedad? Es la pregunta. Aprendí a desenvolverme en sociedad porque hay algo llamado socialización, que tiene que ver directamente con las bases sociales del comportamiento de esta semana. ¿Qué vamos a estudiar? El concepto de socialización, ¿no? Donde están implicados también los agentes de socialización, y vamos a ver qué tipos de socialización se pueden presentar. Justamente, el agente más importante es la familia, no la única formal, el único agente formal, digamos, porque también está la escuela o la educación a través de las instituciones educativas, sean de educación básica regular, el colegio, pero también en la universidad, ¿no? Pero la familia es el primer agente socializador. Entonces vamos a ver que hay tipos de familia, una tipología, una clasificación muy básica, y dentro de las familias podemos identificar los estilos de crianza. ¿Por qué los estilos? Porque los estilos de crianza van a ser la forma particular de cada familia, efectivamente, particularmente de los padres de familia, y su forma de interactuar con los hijos. Y eso es lo que va a llevar a un tipo de socialización, o va a darle una característica particular al estilo de socialización también. Entonces, hay estilos de crianza. Todos los estilos de crianza van a llevar a una socialización, pero hay algunas diferencias por cada familia, de los estilos con que se socializa o se cría a la descendencia. Vamos a ver entonces que las relaciones familiares nos va a llevar a ver sus funciones de la familia. Una de las funciones fundamentales será evidentemente la de socializar. Pero ¿cuándo comienza la socialización? Cuando se inicia, vamos a ver que es con el apego. Y luego vamos a ver un tema muy importante dentro de la socialización, que son las actitudes. ¿Cómo se forman las actitudes y cómo se relacionan esto con estereotipos, prejuicios y con el tema tan peliagudo en el sentido de que es tan sensible de la discriminación? Vamos a estos temas entonces de esta semana.
socialización. Quisiera compartir con ustedes también, y me dicen si se puede ver, por favor. ¿Se puede ver la lectura aquí? Por favor, no tengo alguna Sí, dificultad profe, para... sí, Ya. se ve, se ve. Ok. Acá está nuestra lectura. Esto para marcar la importancia de tener mis lecturas a mano, subrayadas, trabajadas, en esquemas, mejor todavía. Pero veamos. Dice, la socialización, nos interesa aquí la definición, ¿no? Y dice claramente, la socialización es el proceso a través del cual las personas adquieren e interiorizan normas, valores, creencias, motivaciones, roles y pautas de comportamiento. Es decir, ¿no? Van a adquirir desde la propia cultura estos diversos aspectos. Entonces, socialización es adquirir e interiorizar. Dice acá, adquirir es sinónimo de hacer mío, yo adquiero algo. Por lo tanto, acá nos está diciendo que adquisición tiene que ver con aprender. ¿Sí? Tiene que ver con aprender. E interiorizar. Interiorizar quiere decir llevar de afuera hacia adentro, hacia el interior. Entonces, aprendo o interiorizo, que son de alguna manera en la definición sinónimos, se refuerzan uno y otro estos conceptos, se adquieren o interiorizan. ¿Qué cosa? Quiero escuchar normas, valores, creencias, motivaciones. A ver, ¿quién me dice rápidamente un ejemplo de norma? Respetar a los mayores. Ajá, muy bien. Respetar a los mayores es una norma, digamos, está escrita, ¿no? No podemos discriminar ni oponernos a una persona por su edad, ¿no? Pero las formas de tratar a los ancianos, las formas concretas, particulares de tratarlos, digamos, las adquirimos sin estar leyendo una ley. Hay leyes que favorecen a los ancianos, por supuesto. Por ejemplo, se le da preferencia para por ejemplo, si en un banco ingresa un anciano de 80 años, se le da preferencia para que te atiendan primero, porque sí hay una ley que los favorece ahí. Pero no tengo que estar leyendo la ley para favorecer a los ancianos. A veces sin leerlo, lo adquiero en mi interacción social, ¿no? Una norma, muy bien. Hay normas escritas y normas no escritas, en el sentido de que, ¿cómo las adquiero? Valores. A ver, un ejemplo de valor. ¿Quién me dice? A través del micro. Hello, ¿alguien me escucha? La honestidad. Honestidad. No. Honestidad, la verdad. Ser transparentes, ¿no? Es un valor. Eso, claro, lo encuentro en el diccionario, pero los valores los adquiero en sociedad. Los adquiero en la interacción social. Desde la niñez voy adquiriendo e interiorizando valores. Creencias. ¿Qué es una creencia? A ver, ¿quién me dice? Creer en una religión. Sí, muy bien. Una religión implica creencias. ¿Pero a qué se refiere aquí en esta definición el concepto creer? Viene de creer, viene de que tenemos pensamientos, ¿no? Una creencia son pensamientos, son formas de representarnos la realidad del mundo. Es decir, aquí concepto de creencia son ideas, ¿no? Ideas sobre qué
qué debo hacer o no debo hacer, sobre lo que es una persona, lo que es la relación entre las personas con los niños, la relación de las personas con los animales, con la naturaleza, son ideas que también tomamos de la sociedad, ¿no? Una persona atiende lo ecológico porque piensa, tiene la creencia de que es importante lo ecológico. Esa es una creencia tomada de la sociedad. Y motivaciones, por ejemplo, a ver qué motivación tiene fundamentalmente el postulante a San Marcos. ¿Cuál es su motivación básica? ¿Quién me dice? Aló, por favor, quiero hacer las cosas un poco más rápidas por el tiempo. Motivación. Ser un gran profesional. Y primero para eso hay que hacer ¿qué? Ingresar. La motivación, efectivamente, la motivación es ingresar, para ser un gran profesional. Esa es mi motivación básica, eso lo ha adquirido. Hay muchas motivaciones, como la de ingreso a San Marcos, que las he tomado de la sociedad. ¿Ya? O sea, San Marcos es una institución social. Tienes todavía varias alternativas, pero tú has elegido una. Has adquirido, le has dado un valor a esta en particular y es una motivación. ¿Qué son los roles? A ver, ¿quién me dice un ejemplo de rol? A ver, por favor, y terminamos. Roles. Actividades asignadas. Ajá. Rol viene del inglés, papel. ¿Cuáles son tus papeles sociales? ¿Cuáles son tus roles como estudiante centro pre? Ingresar a una hora, ¿no? Estar pendiente de las informaciones sobre los exámenes. Esos son tus roles. No de otros, sino los tuyos como estudiante de centro pre. Cada persona tendrá varios roles, o unos más importantes, rol de hermano, rol de hijo, rol de padre, en tu trabajo, etcétera. Son roles que también se toman de la sociedad. Y pautas de comportamiento, las formas de comportamiento. La moda, por ejemplo, cómo vestirme, cómo peinarme. Todo eso lo tomo de la sociedad y la cultura donde vivimos. Esa es la definición que se trabaja entonces principalmente, luego ya, ahí yo sigo, ahora vamos al PPT. Entonces, como dice nuestro PPT aquí, la socialización ya la hemos definido, ¿no? Se va a producir, se va a desarrollar, se va a presentar gracias a agentes. Ustedes habrán leído por ahí que es un agente, ¿no? De repente has escuchado hablar, al leer un producto, dice, este producto tiene el agente tal que le permite ser mejor. Bueno, un agente es un intermediario, es una forma de hacer, es un instrumento sin el cual difícilmente se podrá presentar lo que queremos, una reacción química, una reacción física, incluso un tipo de socialización. Para que la socialización se presente, tiene que darse a través de agentes. Y estos pueden ser de dos tipos, formales o informales. ¿Por qué se les llama así? Esto es importante. Formales, como la familia, en primer lugar, y la escuela o instituciones educativas, que pueden ser el colegio, pero también antes la guardería, si es que hay, y después del colegio, la educación superior, que sí en nuestro caso es universitaria, pero puede ser también tecnológica, etcétera, ¿no? Entonces la educación, ¿no?, formal en instituciones y la familia se llaman así formales porque están hechas para socializar. La familia está hecha, tiene la forma, está hecha también para socializar.
Hay otras funciones que tiene, pero la principal, una de las principales en términos de sociedad, es socializar a la nueva generación. Lo mismo ocurre con la escuela, socializa, con la educación también se socializa, ¿no? La educación es un término bastante amplio, con la cual también se socializa. Entonces, hay socialización formal, ¿no? Y también hay agentes informales, es decir, no están hechos, no se presentaron para socializar, pero sí socializan, ¿no? ¿Se entiende? No están hechos para socializar, pero socializan. El grupo de amigos o los conocidos con que comparto y me reúno, incluso para whatsappear, no están hechos para socializar. El WhatsApp es un medio de comunicación. El celular sirve para comunicarme. Pero, si bien es cierto, no está hecho para socializar, también colabora en la socialización. El grupo de amigos es eso, un grupo de amigos. Pero no está hecho ese grupo de amigos para socializar a las personas, pero también colabora en la socialización. Los medios de comunicación, los grupos con que yo paso el tiempo libre, los conocidos, amigos, también son agentes informales, ¿no? Por lo tanto, también el Internet, la radio, la televisión, son agentes informales. Ojo, son informales porque no fueron hechos exactamente para socializar, pero también lo hacen de alguna u otra manera. De ahí su nombre, no confundir con otras terminologías similares. Entonces, si la familia y la escuela son los agentes que permiten la socialización y hay agentes informales que también socializan, sería interesante ahora ver una clasificación de tipos de socialización. A ver, voy a tratar de tomar un poco más de tiempo, siempre y cuando... ¿Quieren un ejemplo o no? Aló, quiero verlo claramente en el chat. Ahí voy a poner el chat. Sí, profesor, sí se quiere ejemplo. Sí, profesor. Ya. A ver, un ratitín voy a dejar de presentar para vernos. A ver. Ya. Miren, este es un hecho más o menos de la vida real. Unos investigadores sanmarquinos hacen estudios en la selva peruana, en el interior de la selva, a las comunidades de la selva. Y uno de los investigadores se sale un poco en un tiempo adecuado del tema central y se le presenta a los alumnos, a los jóvenes de esa zona, ¿no? Preguntas tipo examen, ¿no? Tenía por ahí algún material y le da a los jóvenes que de la edad de ustedes, ¿no? Pero que difícilmente han accedido a la educación secundaria. Para hacerlo tienen que ir kilómetros, ¿no? Van en canoas, van a pie, pero es difícil llegar a una escuela a lo lejos de su comunidad. Le da a esos jóvenes preguntas tipo examen y para sorpresa del investigador, los alumnos respondieron bien. Al menos un pequeño grupo de ese, ¿no?, sector de jóvenes respondió de tal manera que podría ingresar si fuera un examen. Eso sorprendió a los investigadores, cosa que les animó a querer conocerlos más. Y un investigador le dice a los investigadores, oye, hay que hacer algo con estos jóvenes, ¿no les parece? Algo hay que hacer. Entonces a uno se le ocurre, hay que decirles pues que le podemos dar una beca. Entonces le dicen a los chicos que tuvieron un puntaje importante como para ingresar, ¿no? De todos un grupo. Le dijeron, miren jóvenes, ustedes se animan y pueden ir a Lima. Sabemos que esto es muy complicado para ustedes, pero no nos queda otra para dejarles a ustedes algún apoyo. Si ustedes van a Lima, le vamos a ayudar con una beca para que ingresen a
a prepararse al Centro Pre San Marcos. Y si ingresan, le vamos a apoyar en los trámites para que haya un apoyo con vivienda en lo posible. Entonces los investigadores se fueron y dejaron a los chicos. Luego como que se olvidan, se dedican a sus cosas. Y un verano, al verano siguiente, llega un chico de la zona, con sus atuendos, con su vestimenta de la zona amazónica, y le dice a los profesores, ¿se acuerdan de mí? Vengo por mi beca. Entonces le dieron la beca. Y va presencial, va al Centro Pre. Pregunto, ¿qué es lo primero que tiene que hacer este joven que viene de la Amazonía, que con las justas termina secundaria o difícilmente termina por el acceso? ¿Qué tiene que hacer para ser competitivo en el Centro Pre? ¿Qué me dicen? Mientras aprovecho en enviarle las claves. ¿Qué me dicen, por favor? ¿Qué tiene que hacer este joven? Se nos va el tiempo. ¿Alguien puede decirme por el micro o por el chat? A ver, ¿qué me... ¿Sí, Piero? Resocializarse. Resocializarse, muy bien. Pero baja a tierra eso. ¿Qué es lo que tiene que hacer concretamente? Ya él ingresa al centro, pero ingresa a las instalaciones, Adaptarse. a los salones. ¿Ah? Isabel, Adaptarse, profesor. más concreta, ¿qué tiene que hacer? Más precisión. Está bien lo que tú dices, pero, por ejemplo, Secundaria. ya terminó su secundaria, lo hizo. No, socialización secundaria. Ya, pero dame ejemplos concretos. ¿Él sabrá comportarse en clase? Como ustedes. ¿Adaptarse en su rol como estudiante? Ustedes saben muy bien qué hacer en un salón de clase Centro Pre. Cuando vayamos a la presencialidad, ustedes van a saber muy bien qué hacer, ¿no? ¿Qué esperan de sus compañeros? Ellos de usted mismo, de ustedes mismos, y también ustedes, tú como alumno y como alumnos, ¿qué esperan del profesor? Al igual que el profesor, ¿qué espera del alumno? Esa es una cosa que ustedes lo han tomado de su proceso de educación. Por ejemplo, en eso, nuestro alumno de la Amazonía tendrá que interiorizar las normas. Salir al interior a la hora del intermedio, él no va a saber qué hacer, tendrá que aprender qué hacer. Al salir de clases, para pasar la pista, para cruzarla, tendrá que también saber qué hacer. Como bien han dicho, va a tener que socializarse. Entonces, eso es lo que quería mencionarles para avanzar con nuestro tema. Porque nos dicen entonces que hay tipos de socialización. La socialización primaria, secundaria y terciaria. Hay alumnos que mucho discuten sobre esto, así que yo me voy, para evitar discusiones, voy un ratito a la que elimina cualquier discusión, que es la información que tenemos en nuestra lectura. Acá estoy en la lectura y vamos con la tipos de socialización. Socialización primaria, ¿se puede ver? Sí, Sí, profesor. profesor, sí se ve. Gracias. Claro. Socialización primaria, dice, se inicia en la infancia. Por favor, acá está clarísimo. La socialización primaria se da en la infancia, cuando somos niños. La socialización secundaria a finales de la adolescencia e inicios de
la adultez. Ejemplo, estudiante Centro Pre San Marcos. Socialización secundaria. ¿No? Nos adaptamos a diferentes ambientes, universidad, trabajo también, ya muchos están ingresando al mundo laboral y diferentes instituciones educativas y de otro tipo. Y, ojo, ya estamos diferenciando. Primaria infancia, secundaria es adolescencia y adultez. Finales de la adolescencia. Digamos, 16, 15, 16 años hasta la adultez. La socialización terciaria, dice, o tercera socialización, dice que es adaptarse rápidamente a un nuevo entorno social. ¿Qué es lo definitivo acá? La palabra nuevo, nunca antes conocido. Lo nuevo es lo que nunca se dio antes. Si se dio antes, ya no es nuevo. Si se dio algo parecido, se dio un poco parecido, ya no es tan nuevo. Pues acá dice nuevo, adaptarse rápidamente a un nuevo entorno social. Como en el caso del joven que tuvo que venir de la Amazonía a Lima, el primer punto que tiene que hacer este joven es el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Hablar como lo hacemos acá en Lima, no solamente de repente dejar de usar solo su dialecto, ¿no? O su idioma de la zona de la que procede, sino también llegar a conocer el vocabulario que usan los estudiantes del Centro Pre. Entonces, socialización terciaria, adaptarse rápidamente a un nuevo entorno social para, obviamente, socializarse, ¿no? Entonces, con esto estamos definiendo claramente lo que ya está ahora en nuestro PPT. Primaria, secundaria y terciaria, tipos de... Es una clasificación muy general, pero precisa, en el sentido de que nos ubica mejor en este tema. Ahora, decíamos, el agente más importante es la familia, ¿no? Es un pequeño sistema, tiene todas las características de sistema social, es un mini sistema social, ¿no? Hay reglas que permiten la interacción, ¿no? Por eso también se le llama que es una unidad básica, o sea, una especie de célula de la sociedad, y donde hay relaciones de interdependencia. O sea, los hijos necesitan de los padres, y los padres ancianos, por ejemplo, podrían necesitar de los hijos mayores, por ejemplo, o los hermanos menores de los mayores también. Hay interacciones de diferente tipo en una familia, es un pequeño sistema. ¿Qué tipo de familia hay? Tipos de familia. La tipología propuesta acá, que es muy básica, es por su forma o estructura. La nuclear está constituida por padres, padre y madre e hijos. El núcleo central de por eso su nombre, nuclear, son los padres y giran alrededor de ellos los hijos, nuclear o elemental. Uniparental o monoparental, como lo dice su nombre, único padre, ¿no? Es lo que llamamos en el lenguaje común, ¿no? Es la madre soltera o el padre soltero, ¿no? Solamente uno de los miembros de la pareja, ¿no? Una parte de la familia con los hijos. Y la familia extendida es la familia que fue, digamos, más importante en antaño, en el siglo XIX, hacia atrás en la historia. Hoy día la familia que se viene imponiendo en la modernidad es la familia nuclear, pero la familia extensa es donde viven bajo un solo techo todo el familión, abuelos, hermanos, tíos, cuñados, sobrinos, todo un familión debajo de un solo techo. Ojo, que una familia nuclear puede tomar en algún momento formas extensas,
cuando se reúnen, por ejemplo, un fin de semana, toma una forma extensa. Cuando comparten dos familias, ¿no? De repente al centro de los abuelos, salen de camping y están un fin de semana y comparten, ahí están siendo una familia extendida, al menos por esos días. Ojo con esto. Y la familia reconstituida o ensamblada es la familia que se separa, pues primeramente quizás o nuclear o extendida, se separa y vuelven a contraer matrimonio o a convivir. Pueden ser padres con hijos de la anterior familia que ahora se fusionan y se reconstituyen. Son los matrimonios que se comienzan a ver más también en la modernidad, ¿no? Padres con hijos, madres con hijos se vuelven a unir en una familia diferente y nueva. Estilos de crianza: autoritario, permisivo, desapegado y democrático. 4 estilos de crianza que se pueden dar en una familia. Por lo tanto, ¿qué es un estilo de crianza? Es la forma de interacción o de relación entre padres e hijos. Es la forma en que se comunican incluso los padres e hijos. Interaccionan, relacionan, se comunican, comparten. Hay una forma y un estilo. Estilo quiere decir característica particular. Cuando se dice, por ejemplo, ¿cuál es tu estilo de vestimenta? No sé, como lo he escuchado de una joven que a mí me gusta el estilo coreano. Bueno, es tu estilo de moda. Hay estilos de crianza o tipos de crianza. Entonces, hay una interacción entre padres e hijos que puede tomar algunas características que pueden ser de este tipo: autoritario, permisivo, desapegado y democrático. El estilo autoritario es cuando en la interacción entre padres e hijos se pone acento en la norma, en lo que se debe y no se debe hacer, en las reglas y normas. En el caso el autoritario, ¿no? Es evidente. Pero hay otros estilos que ponen el énfasis o lo importante en el cuidado o en la parte afectiva o emocional. Entonces, el estilo autoritario es la interacción donde se pone muy fuerte el acento, muy subrayado, la norma. El papá dice: mis hijos vienen siempre a las 10 en punto de la noche, no pasan de esa hora. 9:58 están llegando los hijos. Son 5, llega uno, 1 minuto, llega el último. Se cumple la norma. Les voy a poner un ejemplo de la vida real. En San Marcos hace muchos años había un local que no era el actual, era otro local. Y a veces los padres iban allí, hacían cola y matriculaban a sus hijos y pagaban todo, parte o todo el centro pre. Y un señor llega a hacer su cola y ya frente a la oficina dice: vengo a cancelar todo el centro pre, todo el ciclo. El señor cancela, deja el dinero en efectivo ahí en la mesa. Quiero cancelar todo el ciclo. Muy bien, señor, antes de matricular, le dice la persona encargada, usted tiene que decirme algunos datos. Dígame, ¿a qué área postula su hijo? El señor no sabía qué decir. Lo único que atinó a mencionar es: todavía no le he dicho a mi hijo que lo he matriculado a San Marcos. Esta noche llego a la casa y seguramente le voy a informar y él me dirá qué área es. Pregunto, ¿qué estilo de crianza tiene este señor? Autoritario. Muy bien, porque él pone las reglas, ni siquiera le consultó a su hijo. No se crea que porque el autoritario es malo,
por regla, no lo es. Es el estilo. Este señor que les cuento que es de la vida real, se dio ese caso, no es malo, él se preocupa por su hijo, mucho, pero con un estilo autoritario. Ahora, el permisivo pone acento en lo contrario, no en la norma, pone acento en los cuidados y en el aspecto emocional. Permite hacer, es indulgente, ¿no? Hace nomás el hijo algo y el hijo dice algo y se le cumple. Un ejemplo sería los padres sobreprotectores en extremo, ¿no? El niño dice A y se le da. El niño tiene que ir a su colegio a las 8 en punto, se levanta a las 8 en punto, más bien en lugar de salir o ya estar en el colegio esa hora. Pobrecito mi hijito, se levantó a las 8, no importa, yo voy a disculparlo a la dirección. Eso es permisivo. Tiene que ir el niño levantarse antes para que llegara a la hora, eso es lo correcto, pero los padres prefieren, ¿no?, dejarlo hacer y sencillamente lo que quiere, y son indulgentes. Se pone acento en el cuidado y en lo emocional. El desapegado son los padres que tienen un estilo que no pone ni normas ni en los cuidados. Ni norma ni cuidado. No le interesa. Por eso se llama también negligente. Es el diálogo donde se escucha a la mamá decir al papá: ¿ya fuiste a matricular a Pepito? ¿Cómo? Le dice él. Yo suponía que tú ibas a ir. Y la madre responde: no. Mientras tanto, el abuelito está llevándolo a Pepito a la matricular y el abuelito es el que le va a comprar sus útiles y hasta le compra su uniforme. Y los padres, bien, gracias, ni siquiera preguntan por Pepito. O sea, los cuidados no hay ni cuidados, ni mucho menos normas. Podrán estar presentes, pero no hay norma ni cuidado, insisto. El democrático son los padres que en su interacción con sus hijos buscan que combinar de manera adecuada o de balancear la norma con el cuidado. Cosa que es difícil y hay que poner mucho de sí mismo para lograrlo y hay que educarse también en eso. No es nada fácil, pero posible, muy, muy posible, ¿no?, de ser democráticos. Por ejemplo, los padres consultan con sus hijos y ven los pros y los contras, conversan sobre sus hijos, sobre lo adecuado e inadecuado de algo, y se comprometen los dos para algunas metas en conjunto, donde ambos, hijos y padres, no solamente plantean cosas, sino también son capaces de decir aquello que pueden dar, como tiempo, esfuerzo, etc. O sea, se comparten responsabilidades también o tareas de manera equilibrada. Eso es el estilo de crianza democrático. Relaciones familiares, funciones y familias. Las funciones de la familia son varias. Acá tenemos, ¿no?, la familia tiene una función reproductiva o biológica. Acá los alumnos me dicen: no, profe, a ver, dígame, ¿quién quiere tener, si tú tienes un hermano mayor, tú quieres tener, suponte que tengas un hermano mayor, tú quisieras tener a tu sobrino que él nazca en un matrimonio o fuera de un matrimonio? Aló, ¿qué me dices? ¿Sí o no? Respondan. En un matrimonio. Entonces, y si tienes una hermana mayor y te enteras que está embarazada, ¿te gustaría que el niño nazca, tu primer sobrino nazca en una familia, o nazca así nomás, no se sabe dónde? En una familia. Entonces, en ese sentido está, ¿no? La familia está hecha para acoger a los niños, para protegerlos, y lo mejor que tiene es que la pareja, los padres, ¿no?, cuiden el aspecto biológico.
También está el aspecto afectivo, el amor que se le brinda, la protección y el afecto que es importante para que aparece o que se inicia esta función de apego, justamente con el apego que vamos a ver. El afecto afectivo comienza con el apego. La función socializadora también, alguien dijo que creencias tiene que ver con la religión. Sí, también en el proceso de socialización vamos a adquirir también creencias religiosas, pero no solamente estas, sino también de diversos tipos, sobre normas de cuidado, sobre cuidados personales, sobre cuidados del medio ambiente, sobre formas de cómo estudiar, de afrontar el estudio, etcétera, etcétera. Son formas de socialización. Pero también los padres, así como tienen que dar cuidados afectivos a partir del apego, y también que la familia esté hecha para digamos, especialmente hecha para acoger a la nueva generación, la protección económica es obvia, incluso está formalizada con leyes. Los padres se tienen que hacer cargo de la manutención de sus hijos, y las leyes son cada vez más, si es que ya no lo son, explícitas al respecto. Los padres tienen que hacerse cargo económicamente de las necesidades de sus hijos. También hay funciones importantes como las recreativas, pasar el tiempo juntos, ¿no? El uso del tiempo libre es muy importante porque esto consolida, ¿no? Consolida los lazos afectivos de la familia, pasarla juntos, comer juntos incluso, nos permite consolidar los afectos, la socialización, ¿no? Se da o no en un contexto de protección económica. Y también la familia educa, no es la escuela, pero también educa. Ojo, no confundir, la familia también tiene una función educativa, pero no es la escuela, lo que hace la escuela. La escuela está hecha también para educar, pero la familia educa en el sentido que socializa, en el sentido, ya lo hemos dicho, por ejemplo, yo tengo una sobrina, ahora ya es profesional, cuando era niña, un día apareció con su carita con una gotita de sangre. Hubo un escándalo, pero ¿qué había hecho la nena? En el baño había encontrado la máquina de afeitar de su papá, el cual ella había visto usar, vio la maquinita de afeitar y se la pasó por la cara. Consecuencias, la que ya les he dicho. ¿Quién le enseñó a la nena, sin el afán de que la use, obviamente, pero digamos, de dónde la nena adquirió ese comportamiento de agarrar la máquina de afeitar? Lo vio del mayor. Educamos, en este caso con el ejemplo. Es evidente que con los padres y hermanos educan con el ejemplo. De ahí está la parte educativa. El apego es un lazo afectivo entre los padres y el niño, particularmente con la madre, antes de los 2 años. El padre colabora mucho, pero la madre es fundamental, o la que toma sus veces. Por ejemplo, está enfermita, puede ser la abuela, pero el niño solo necesita una persona de confianza, que sabe que está junto a él, que lo acompaña, le da lo que se llama confianza básica, lo cuida. El niño tiene su referente. En un adulto, ese referente es al que va a tomar el apego. Entonces, los 2 primeros años de vida ya estamos formando las bases de la socialización y también de la personalidad, en el sentido de lo que nos va a permitir la interacción social. Para los profesores, el apego o la socialización comenzaría en la educación, cuando el niño ingresa al colegio. Los psicólogos decimos que es antes. Con el apego, científicamente se ha demostrado que los niños que no tienen un cuidador van a tener lo que se llama la depresión anaclítica, o los niños lloran inconsolablemente, hasta no quieren comer, enferman, necesitan un cuidado. De ahí la importancia de la interacción con los padres a esta edad. Vamos a ver el tema de las actitudes. La actitud nos lleva directamente al tema de el estereotipo, el prejuicio y la discriminación. Vamos entonces con la actitud. ¿Qué es una actitud? Es una disposición a responder hacia un objeto de una manera favorable o desfavorable. A ver, tú vas por la calle
Atención, me responden por el chat. Tú vas por la calle a una hora punta, caminas hacia en un sentido, como la gente también. Si quieres doblar, tienes que fijarte si no te vas a tropezar con una gente, porque también caminan rápido, hora punta. Y en ese momento escuchas un altoparlante que dice, ¡San Marcos! ¡San Marcos! Dime, ¿tú qué haces? ¿Te detienes a ver o no? Aló, me responden por favor, se nos hace tarde. Aló. No. ¿Buscas o no de dónde viene el sonido? ¿Pueden decir sí o Sí, no, por favor? profesor. Ah, muy bien, sí. Porque tu actitud es favorable a San Marcos. Tu disposición a San Marcos es una actitud positiva. Disposición del individuo a responder hacia un objeto, evento, sujeto de una manera favorable o desfavorable. Como tú quieres a San Marcos, crees que San Marcos es importante, tu actitud es favorable. Pero si un día parecido caminas por la misma calle y escuchas más bien un ruido que dice, Senati, Senati, pregunto, ¿te detienes o no? No. Algunos dicen francamente, no, profe. Entonces tu actitud es desfavorable. Hasta dirías, oiga, baja el volumen. Otros como mínimo siguen caminando y no les interesa. La actitud es neutral. Algunos rechazan, negativa. Pero si tienes un hermano que le gusta lo tecnológico, quién sabe, voltees a ver algo positivo. Entonces, la actitud es una disposición de cada sujeto a aproximarse o alejarse, a ser favorable o desfavorable sobre algo. Ahora, la actitud se forma por la experiencia directa, ¿no? Que las vivencias, el aprendizaje, ¿no? Por las normas sociales establecidas que debo tomar, por ejemplo, pagar impuestos o vacunarme, modelos de conducta imito, sigo modelos, profesor, padres, reglamentos y también a través de las instituciones, así como en la familia, por ejemplo, en San Marcos, hay una serie de reglas y normas implícitas que el estudiante sanmarquino va a llegar a interiorizar y que no lo tienen otras instituciones universitarias, tendrán otras también, pero también formamos ahí actitudes, ¿no? La gran mayoría de sanmarquinos quiere mucho a su institución, por ejemplo, ¿no? Componentes de la actitud, las ideas que tengo sobre San Marcos me hacen que tenga unas creencias positivas. Ese es el componente cognitivo, ¿no? Esas ideas van a generar una emoción. Si es positiva, son aspectos afectivos. O también, y esto, el pensamiento y la emoción van a generar una conducta. Entonces, las creencias cognitivas o pensamientos van a ser, ¿no?, lo que sostiene en términos mentales, cognitivamente, una actitud. Por ejemplo, San Marcos, mis pensamientos son positivos hacia San Marcos, por lo tanto, son positivos. Hacia Senati no, entonces son pensamientos no muy favorables. Ahora, a veces hay creencias que tomo de la sociedad que son creencias muy cuadriculadas, muy estereotipadas. Estereotipo es que se repite, son formas esquemáticas de creencias. Por ejemplo, decir, todos sanmarquinos, todos son muy buenos alumnos. Es un estereotipo positivo. En realidad, cuando tú ingreses vas a ver que no todos, ¿no? No todos, ¿no? O decir, todo extranjero es negativo, también es estereotipado decir eso, ¿no es cierto? Entonces, hay ideas estereotipadas. Las ideas estereotipadas generalmente son esquemáticas, son muy sintéticas, muy esquemáticas, van a tender hacia lo negativo y van a llevarnos a tener emociones negativas y de rechazo o prejuiciosas. El prejuicio es una generalización excesiva, súper estereotipada, ¿no?, aplicada a alguna persona por sus características físicas o porque pertenece a un grupo. Y ambos, el aspecto cognitivo y afectivo, me llevan a una conducta. Cuando el prejuicio sostiene e impulsa un comportamiento,
como viene de un estereotipo negativo, es de rechazo y es malintencionado y lleva a la discriminación. El estereotipo puede ser positivo o negativo, pero el prejuicio siempre será negativo porque es ofensivo. Decir que los chinos solo están en los chifas, como yo suponía cuando era niño, ¿no? Ahí me dijeron eso. Yo dije, ¿dónde vienen los chinos? Están en los chifas. Yo pasé meses pensando como niño que estaban en los chifas. O sea, un chino no puede estar en otro lugar, no puede ser ingeniero, médico. ¿Por qué? Prejuicioso, ¿no? Entonces, y eso me puede llevar a discriminar, ¿no? Ahora, si este alumno que vino de la Amazonía entra al salón y cuando se va a sentar, como lo ven que tiene plumas en su cabeza porque los trajo, viene con sandalias y viene con una camisa hecha con la pigmentación de la zona de donde él viene, ¿no? Dos alumnos se levantan de la silla y se cambian de lugar. ¿Qué es eso? ¿Me responden, por favor, rápidamente? ¿Qué es eso? Discriminación. Levantarse, ahí está, Discriminación. discriminándolo, se alejan porque lo ven diferente. Eso es, cuando es conducta, cuando es una acción, ya es discriminación. Si queda en el pensamiento, es estereotipo o prejuicio. Pero si lo expreso verbalmente o con una acción directa o indirecta, es discriminación. El prejuicio ya es una valoración anticipadamente negativa. No conozco a la persona, pero porque encaja con mi prejuicio, la catalogo, ¿no? Y eso vino de un estereotipo, que es una creencia generalizada, generalmente tomada de lo que hace la gente en su labor cotidiana, cuando trabaja. De ahí hemos tomado muchos rasgos estereotipados, ¿no? O sea, todo andino tiene que estar así con polleras y con su niñito no, pero es prejuicioso, pues muchos piensan eso y ya prepara para una discriminación, ¿no? Entonces ahí tenemos que las actitudes pueden siendo estereotipadas, no pueden llevarnos a un prejuicio y estas a una discriminación. Entonces hasta acá, jóvenes, estamos desarrollando todos los temas de esta semana. Hemos visto de forma completa, centrándonos en los conceptos fundamentales y estar más preparados para el examen. Si me queda Profesor, una medio pregunta. minuto. Sí, ¿Qué es introversión? intro hacia adentro, extro hacia afuera. El introvertido tiene un mundo interno introvertido, vive con sus pensamientos. El introvertido se mete a su cuarto y se sienta y está 1 hora solito pensando en sus problemas o en su vida y escuchando música. Intro, hacia adentro. El extrovertido no puede estar 10 minutos en su cuarto, quiere salir, quiere a otros, interacción, extrovertido. Intro, mundo interno, hacia adentro, extro, hacia afuera. El extrovertido es lo contrario, busca el contacto social. El introvertido puede pasársela bien solo, ¿no? Horas haciendo sus tareas, está tranquilo, introvertido. Extrovertido en el WhatsApp, en el celular, buscando al amigo. ¿Ok, Piero? Sí, profe, muchas gracias. Otra pregunta. Profe, dejar un hábito es un ejemplo de resocialización. No, no es un ejemplo porque un hábito no es necesariamente en la interacción social. No. Además, hábito es muy general, ¿no? Digamos, si tú cambias, te mudas y en tu barrio hay a una cuadra, hay un local de cine muy bonito y antes solamente ibas 3 veces al año, ahora el común de tus vecinos va casi quincenal. Podríamos decir que ahí podría haber, en la medida que te trasladaste a otro barrio, en el hábito de ir a un cine, ahí podría ser aplicado a lo que es la socialización. Pero tu pregunta todavía es muy general, ¿no? También gracias a ustedes por la participación. Otra pregunta. Tenemos todavía unos minutillos. Ya, muchas gracias. Cambio de hora, jóvenes. Nos vemos. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego, profe. Muchas profe. gracias. Luego. Cuídense. Igualmente.
Buenos días, profesor. Buenos días, muchachos. Buenos días a todos. Ya estamos listos entonces para comenzar. Estaba escribiendo aquí en el chat y quería saber si se veía lo que escribía y creo que sí porque me están respondiendo. Bien. Bueno, sin más demora, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Se ve el PPT y se oye mi voz, ¿cierto? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, gracias, muchachos. Vamos a comenzar entonces. La semana pasada nos habíamos quedado, ya habíamos terminado el tema de virus y bacterias y faltaba dictar las claves. Vamos a dictar rápidamente las claves del cuestionario, ¿ya? A ver, si es posible, voy a tratar de escribirlo acá en el chat. Vamos a ver. A ver, ya. En lo que es las claves de la semana anterior, la primera pregunta, la número 1, la respuesta va a ser donde dice, en el curso de una investigación se hace pasar un líquido por un filtro muy fino. Esa pregunta, la respuesta va a ser la alternativa B, ¿ok? La número 1 sería la alternativa B. En la pregunta 2, la respuesta va a ser la alternativa C. Virus ADN y virus ARN. La tercera pregunta va a ser la alternativa C también, la respuesta, la clave. La alternativa C, falso, falso, verdadero, falso. La cuarta pregunta, la clave es la alternativa A, fijación. La quinta pregunta, la respuesta va a ser, vamos a ver acá, la quinta pregunta es la alternativa D, D de dado. La pregunta 6, la respuesta o la clave es la letra A, la 6. La pregunta 7, la respuesta es la clave C, la alternativa C. La número 7C. La 8, la pregunta 8, la respuesta es la C también. La clave C, diplococos. La número 9, la clave, la respuesta es la alternativa B de beso. B de beso, el mesosoma. La número 10, la respuesta es la alternativa D de dado. D de dado. La número 11 que tenemos acá, la respuesta es la alternativa C. 11, respuesta clave C. La número 12 sería la respuesta, la alternativa B, B de beso. La 13, la respuesta es la alternativa C. La número 13, la alternativa C. La número 14, la respuesta también es la alternativa C. Y la número 15, la respuesta es la alternativa B de beso. ¿Ya? Bien. Vamos ahora en sí ya a entrar al tema del día de hoy, que es el tema de célula procariota. ¿Ya? Ahí te estoy mandando las claves, ¿no? Ahí también lo han puesto. Gracias, Ariana. Ha puesto las claves, ahí está. Esas son las claves de la semana anterior. ¿Ok? Bien. La célula eucariota viene a ser aquella que, a diferencia de la procariota, ¿no?
presenta una membrana nuclear conocida como carioteca. La palabra carioteca proviene del prefijo cario, que significa núcleo, y teca quiere decir envoltura del núcleo, ¿ok? Las células eucariotas, bueno, dentro de las células eucariotas vamos a encontrar a las células animales, a las células vegetales, ¿no? Las células que forman parte del reino fungi, que son los hongos, y las células que forman parte del reino protista, o sea, de aquellos organismos unicelulares conocidos como protozoarios. Quiere decir que las células eucariotas están en estos 4 reinos biológicos. En cambio, las células procariotas se localizan en el reino Monera, que es el reino de las arqueobacterias y eubacterias. ¿Cuáles son las 4 partes fundamentales que presenta una célula eucariota? La primera, que no está aquí, viene a ser la envoltura, o sea, una capa que cubre y protege a la célula eucariota. Seguidamente de esa envoltura, nosotros vamos a encontrar otra capita bien delgada que se llama la membrana plasmática o membrana celular. Hacia adentro, el tercer componente es el espacio interior de la célula eucariota que se llama citoplasma, ¿ok? Citoplasma. Y bueno, dentro del citoplasma nosotros vamos a encontrar a las organelas, a los organoides, ¿no? Al citoesqueleto, y eso lo vamos a ver. Y luego del citoplasma viene la parte, bueno, una de las partes más importantes de la célula donde se encuentra el material genético, que está rodeado por la membrana nuclear, que obviamente pues es el núcleo, ¿no? Entonces tenemos esas 4 partes, ¿no? La envoltura, la membrana, el citoplasma y el núcleo. Y eso es tanto para la célula animal que observas ahí, como para la célula vegetal. Antes de hablar de la membrana, vamos a hablar un ratito acerca de esta capita que está acá, que es la pared, ¿ya? La pared. Ahora, tú me dirás, ¿pero eso qué vendría a ser? La pared celular viene a ser la envoltura que rodea a la membrana de una célula eucariota. Pero ¿quiénes o qué células eucariotas presentan pared? O sea, hay que señalar eso, ¿no? Las células eucariotas que presentan pared son las células vegetales, incluyendo también las algas, ¿no? Las células de las algas, y los hongos, ¿no? Esas son las células eucariotas que presentan pared. Las células animales no tienen pared. En lugar de pared presentan una capa que se llama glucocálix, que está hecha de oligosacáridos y glucoproteínas, ¿ya? Y los protozoarios también no tienen pared. Entonces, ahí hay que aclarar eso, ¿ya? Seguimos. Lo que vamos a ver ahorita es la estructura de la pared celular, pero en células vegetales. Sabemos que la pared celular en las células vegetales se compone de un polisacárido muy abundante, ¿no? En las plantas. ¿Cuál es? A ver, ¿te acuerdas? Ese polisacárido que se encuentra en la pared celular de... Celulosa. Claro, la celulosa. Y es un polisacárido que está lleno de bastantes glucosas unidas, ¿no? Ahora, en el caso de los hongos, el polisacárido es la quitina, ¿ya? Acá no se va a hablar acerca de los hongos, sino de las plantas. Entonces vamos a decir lo siguiente. Acá yo tengo 3 células vegetales que están juntas, ¿ya? Y entre cada una de ellas hay una pared celular que las protege. Debajo está la membrana, no hay problema, ¿no? Se ve el citoplasma, se ven las estructuras que hay internamente. Pero voy a esto, ¿no? La pared celular, ¿no? Está, digamos, dándole la forma a cada una de las células, está permitiendo su protección mecánica, y a la vez está permitiendo que las células vegetales vecinas se puedan conectar
no sé si te das cuenta, aquí hay como una especie de rayitas, ¿ya? Caminitos, ¿ok? Que se llaman plasmodesmos. Los plasmodesmos, como vemos acá, a mayor aumento, son prolongaciones, ¿no? Citoplasmáticas que se extienden a lo largo de la pared y permite la comunicación entre células vecinas, ¿no? O sea, el intercambio de sustancias, en pocas palabras. Es como una callecita, un callejoncito que permite que las células vegetales se puedan, pues, comunicar, intercambiar moléculas, ¿ya? Entonces, he ahí tres funciones de la pared, mira, a ver. La primera sería brindarle protección mecánica a la célula vegetal. La segunda sería otorgarle la forma a la célula vegetal. Y la tercera sería, ¿no? Permitir la comunicación entre células vecinas a través de los plasmodesmos. ¿Ok? Ahora, hay una función más que yo considero que es la más importante, porque muchos dicen que la pared es totalmente rígida y eso no es cierto, ¿no? La pared celular de una planta, de una célula vegetal, es permeable, por ejemplo, al agua, ¿ya? Y tú sabes que las plantas necesitan agua para poder realizar su fotosíntesis y todos sus procesos metabólicos, ¿no? Y en general, pues toda célula necesita agua. Eh, Estudiando la estructura de la pared y estudiando el proceso de ósmosis, que lo vas a ver ahorita, la pared celular interviene regulando la presión osmótica, interviene en el proceso de ingreso de agua a la célula vegetal. Cuando el agua ingresa a la célula vegetal, al proceso se le llama turgencia. La turgencia es el pasaje de agua hacia la célula vegetal, hacia la parte interna de la célula vegetal. Es cuando la célula vegetal gana agua y la pared celular ese pasaje. Esa es una de las principales funciones que tiene la pared. Ahora tú dirás, profesor, aquí estoy viendo lámina media, pared primaria, pared secundaria. Ya, te explico, mira, lo que pasa es que cuando las células vegetales están en división, están en la etapa final de la mitosis, que es la telofase, ambas células comienzan a producir moléculas que salen del aparato de Golgi y van a ir justo hacia la parte del centro que la separa. Y en esa parte del centro, mira, acá tengo dos células cortadas, ¿no? En esa parte del centro que la separa, ambas celulitas van a comenzar a producir sus componentes para formar su pared. Ambas, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que se forma entre las dos es un tabique, ¿ya? Que está formado, escúchame bien, que está formado de un polisacárido que se llama pectina. Pectina. P-E-C-T-I-N-A. Pectina. Pero este polisacárido se asocia con minerales de calcio, de magnesio, y forma pues una lámina bien delgada que se llama la lámina media, hecha de pectato de calcio y magnesio, ¿ya? Esa es la primera laminita que se forma entre las dos, ¿no? ¿De acuerdo? Es como si dos personas pues se separaran por una barrera, ¿no? Y se forma una barrerita delgada. Luego, la siguiente capita, que va a ir a ambos lados de la lámina media, va a ser esta, la pared primaria. Y la pared primaria es una capita que también es producida por ambas células y contiene hemicelulosa. La hemicelulosa es otro polisacárido, ¿ya? Formado por algunas unidades de silosa, arabinosa, que simplemente son nombres de monosacáridos que se van acumulando y formando parte de la pared primaria. Entonces la pared primaria presenta hemicelulosa. Y luego se van acumulando ya las moléculas de glucosa que tú ya conoces, ¿no? Una sobre otra y formando ya una capa un poquito más gruesita, ¿ya? De celulosa. Y cuando eso ocurre, ¿no? Sobre la pared primaria ya se estaría formando una pared secundaria hecha con bastante celulosa, ¿ok? Con bastante celulosa, ¿ya?
Entonces, esos son los componentes químicos, más que todo polisacáridos, porque también existen proteínas y otros, que forman parte de la pared celular vegetal. ¿Ok? ¿Sí? ¿Tienes alguna pregunta de esto? ¿Está claro? Ya. Entonces, si está claro, seguimos entonces. Ahora sí, vamos a pasar Profe, a por lo el que... chat. ¿Sí? Es lo que En digo el por el chat. chat, a ver, en el chat que vemos. Ah, ya, me están diciendo, repita las 4 principales funciones. Ya, dice, repita la pared secundaria. Ya, a ver, ya. Mira, después de la lámina media se forma la pared primaria. Te dije que estaba hecha de hemicelulosa. Y después de la pared primaria se forma la pared secundaria, a ambos lados, ¿de acuerdo? La pared secundaria te dije que estaba hecha de celulosa, ¿ya? O sea, la lámina media está hecha de pectato de calcio y magnesio. La pared primaria está hecha de hemicelulosa, que es otro polisacárido. Y la pared secundaria estaba hecha de celulosa, básicamente, ¿de acuerdo? Pues esas 3 laminitas forman lo que es la pared de la célula vegetal, ¿ya? Ahora, me dicen que mencione nuevamente las 4 funciones de la pared. Ya, la primera función es que la pared le da la forma a la célula vegetal. 2. La pared permite el intercambio de sustancias entre células vegetales a través de los plasmodesmos, que son comunicaciones. 3. La pared celular brinda protección mecánica a la célula vegetal. Y 4, que es la más importante, la pared celular regula el proceso de turgencia o también participa en la regulación de la presión osmótica, que viene a ser el ingreso de agua a la célula vegetal. ¿Ok? ¿Sí? No sé si contesté a tu pregunta. Ok, muy bien. Seguimos entonces. Vamos a pasar ahora a esto que estaba mencionando. La membrana. Aquí me voy a detener un poquito porque vamos a hablar del transporte. ¿De acuerdo? Acá está. ¿Qué cosa es la membrana celular? La membrana celular viene a ser una capa muy delgada que presentan todas las células, absolutamente todas, sean procariotas, sean eucariotas, ¿ya? Inclusive las membranas, ¿no? Celulares, ¿ya? También las vamos a encontrar dentro de la célula, ¿no? Formando parte de las mitocondrias, de los cloroplastos, ¿no? De las organelas, ¿ya? Y del sistema de endomembranas. Lo vamos a ver dentro de un rato. Entonces, la membrana es una capa delgada que está formada sobre todo, de 2 componentes importantes. Número 1, los fosfolípidos, ¿ya? Los fosfolípidos. Y número 2, las proteínas. Hace mucho tiempo, estos 2 investigadores que ves acá, Singer y Nicholson, propusieron un modelo químico para explicar la composición química de la membrana celular, valga la redundancia. Este modelo se llamó así, mira, mosaico fluido. ¿Qué significa mosaico fluido? Mosaico quiere decir que la membrana está formada de un conjunto de moléculas. Y fluido significa que las moléculas no están tiesas, no están estancadas, también presentan cierto movimiento hasta de rotación, ¿no? Entonces, esto hace que la membrana sea una capa delgadita, pero a la vez sea flexible. Esto hace que la membrana también sea semipermeable, es decir, deja pasar algunas
moléculas, algunas sustancias y otras no. Entonces, lo que hace la membrana básicamente es seleccionar lo que entra y lo que sale de la célula, ¿ok? Y para eso va a utilizar sus proteínas, ¿ya? Va a utilizar la estructura que tienen los fosfolípidos, ¿ok? Es importante eso entonces, ¿ya? Entonces el modelo se llamó mosaico fluido, fue propuesto por Singer y Nicholson, y la membrana celular se compone de fosfolípidos y proteínas. Ahora, en la actualidad, ¿no? Sabemos que la membrana también tiene moléculas adicionales, sobre todo en la parte externa, que vienen a ser los glúcidos, ¿no? Estas cositas que ves aquí, arribita, de color amarillo, son cadenas cortitas de monosacáridos, o sea, oligosacáridos, ¿no? Cuando se acumula en mayor cantidad, forma una capa que te dije hace un rato, que se llama glucocálix o glicocálix, ¿de acuerdo? Eso es por encima. Ahora, si tú te das cuenta, aquí, bueno, no lo han puesto, pero también existen moléculas de colesterol. Entre los fosfolípidos hay moléculas de colesterol, ¿ya? Eso es en la actualidad. Pero si tú me preguntas cuáles son las moléculas más abundantes, yo te digo son las proteínas. Y si me preguntas cuáles son los lípidos más abundantes, yo te digo son los fosfolípidos. Y acá no termina todo. Fíjate bien esto. Mira, los fosfolípidos, esto de aquí, este gráfico que ves acá que parece un colchón, es un pedacito de membrana, ¿ok? Aquí lo ves cortado, ¿ya? Encerrado en un rectángulo para que veas bien lo de afuera y lo de adentro. Acá también y acá también, ¿ok? Este colchoncito, que es un pedazo de membrana, si tú lo ves, presenta dos capas, una capa superior y una capa inferior. Y si te das cuenta, la capa superior está formada de fosfolípidos, con sus cabezas, las cabezas de los fosfolípidos, por eso te digo que bioquímica es importante que lo domines. Las cabezas de los fosfolípidos están mirando hacia arriba. Y aquí abajo hay una capa volteada, si te das cuenta, de fosfolípidos, que son estos. Quiere decir que la capa de arriba con la capa de abajo de fosfolípidos, que está de azul, ambas coinciden con sus colas, ¿me entiendes? La cabeza del fosfolípido con sus dos colitas y acá las dos colitas con la cabeza del fosfolípido. Por eso se dice que la membrana celular está formada por una bicapa de fosfolípidos. Bicapa de fosfolípidos. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, ¿qué es la membrana? Una bicapa de fosfolípidos. ¿Qué cosa contiene entre los fosfolípidos? Proteínas. Y estas proteínas también tienen sus nombres, muchachos. ¿Ves estas proteínas, estas dos proteínas, por ejemplo, que se meten a la membrana? Se llaman proteínas integrales, ¿ya? Pero también vas a encontrar proteínas periféricas. Las proteínas periféricas, como su nombre lo dice, son aquellas que se encuentran hacia afuera de la membrana, por acá, o hacia adentro, ¿no? Esta de verde no tanto es así, ¿no? Acá tendría que haber una proteína periférica hacia adentro, ¿no? Hacia la capa o hacia la lámina interna de la membrana, y una proteína hacia la parte externa de la lámina externa de la membrana. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, esa es la composición de la membrana celular. Ahora tú dirás, profesor, aquí parece que esta proteína integral estuviera formando como una especie de canal. Exacto. Muchas proteínas integrales actúan como canales. Fíjate acá, por ejemplo, mira. Aquí hay una proteína verde que actúa como canal. ¿Ve? Te lo voy a poner en otra diapositiva más grande que me he permitido agregar, ¿ya? Y este canal permite, por ejemplo, el pasaje de iones. Y tú sabes que un ion es un elemento o un átomo con carga, ya sea positiva o negativa, ¿ya? Ahora, aquí hay otra proteína integral, pero está, digamos, totalmente compacta, ¿no? Y se une por fuera a una cadena de oligosacáridos. Por ejemplo, acá, esto puede funcionar como un receptor molecular, ¿no? Si por acá, por ejemplo, viene una hormona o una molécula, entonces se puede unir a este receptor y la membrana celular puede reconocer a este receptor. Hay muchas proteínas
afuera de la membrana que se unen a glúcidos, ¿no? O de la misma membrana, que pueden funcionar como receptores, ¿no? Por ejemplo, se unen a virus, a bacterias, y de esa manera, pues, los virus y bacterias infectan a la célula, ¿ya? Podría ser también así, ¿ok? Bien. La presencia de la membrana celular delimita dos espacios en la célula: el espacio de afuera y el espacio de adentro. El espacio de afuera, lo que está fuera de la membrana, sería el espacio extracelular. O sea, esto que ves acá, mira, todo esto de aquí, ese es el espacio extracelular. Acá también, mira, espacio extracelular. Acá también, espacio extracelular. Y lo que está hacia adentro, o sea, digamos el citoplasma en sí, es el espacio intracelular, ¿no? Acá, por ejemplo, lo vemos de color rosadito, el espacio intracelular. Acá también el espacio intracelular, y aquí también el espacio intracelular. ¿Ok? Ya. Ahora, como te decía, la presencia de la membrana delimita estos dos espacios. Eso quiere decir que las moléculas que están afuera de la membrana o las que se encuentran adentro están ingresando y están saliendo. Y eso se llama transporte de membrana. ¿De acuerdo? Transporte de membrana. Bueno, y como tú sabrás, pues nosotros estamos formados por billones de células y necesitamos un transporte de membrana para que nuestras células tomen agüita, para que se alimenten, para que consuman glucosa, también para que liberen toxinas, para que liberen sustancias que no les sirven. Entonces, para eso está la membrana. Entonces, vamos a encontrar dos tipos de transporte acá, ¿ya? El transporte pasivo y el transporte activo, ¿ya? El transporte pasivo consiste en el pasaje de moléculas de una zona de mayor a menor concentración, ¿de acuerdo? De una zona de mayor a menor concentración. Ah, ya, profe, o sea, las moléculas se van a desplazar de una zona donde están más concentradas a una zona donde están menos concentradas. Así es. Estoy hablando de una zona más concentrada y de una zona menos concentrada, pero a ambos lados de la membrana. ¿Me dejo entender? Vamos a suponer, por ejemplo, que afuera la molécula X está en mayor concentración que adentro. Adentro también está. O sea, está en ambos lados, pero afuera está en mayor cantidad. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer la molécula? ¿No? El transporte pasivo me dice que la molécula se va a desplazar de una zona de mayor a menor. Entonces, ¿entra o sale? A ver, contesta. ¿Ingresa o sale la molécula? Si la molécula está en el espacio extracelular en mayor concentración y adentro se encuentra en menor concentración, entonces la molécula va a entrar. ¿Me dejo? ¿Me dejo entender? Pero si la molécula se encuentra adentro de la célula en mayor concentración y afuera se encuentra en menor concentración, entonces la molécula va a salir. A eso me refiero, no sé si me dejo entender. ¿Ok? Entonces es importante entender esto para poder comprender lo que viene después. ¿Ya? ¿Me entendiste? Claro, va a ingresar. Así es, Pierce, ¿no? Va a ingresar. ¿Ya? Profesor, ¿y qué moléculas entran y salen? Bueno, hay muchas, ¿no? Agua, gases, glucosa, aminoácidos, iones, etcétera, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en esta imagen de acá, vemos que está ingresando y saliendo agua. Aquí vemos también que está ingresando y saliendo oxígeno, está ingresando y saliendo CO2, ¿ya? Aquí abajo vemos, por ejemplo, ¿no? De que están ingresando a través de estos canales proteicos, ¿no? Están ingresando, por ejemplo, algunas moléculas, ¿no?
pueden ser, por ejemplo, iones o pueden ser otras moléculas, ¿no? Glucosas, ¿no? Y aquí abajo, en el número 3, podemos ver ya otro transporte, ¿no? Que es lo que voy a explicar ahorita, el transporte activo. Entonces, en el transporte pasivo, te decía, número 1, las moléculas van a desplazarse a lo largo de la membrana desde una zona donde están más concentradas a otra zona donde están menos concentradas. Segundo, en el transporte pasivo no hay gasto de energía, porque las moléculas van de mayor a menor concentración. ¿Ok? Y tercero, la gradiente es positiva. O sea, ¿qué es gradiente, profe? La gradiente es una diferencia de concentraciones que hay a ambos lados de la membrana. Por ejemplo, si afuera yo tengo una molécula en una concentración de 10 molar y adentro tengo a la molécula en una concentración 3 molar, ¿cuánto sería la gradiente, muchachos? De afuera mayor, adentro menor. 10 menos 7, o 10 menos 3, perdón, 7. Esa sería la diferencia, ¿no? La diferencia de concentración. Esa es la gradiente. Y es positiva, porque la molécula está yendo de una zona de mayor a menor. ¿Ya? Entonces, ten en cuenta esas tres cosas cuando hables de un transporte pasivo. Profesor, ¿y ejemplos de transporte pasivo cuáles serían? Podría ser, por ejemplo, la ósmosis, podría ser también la difusión simple, o podría ser también la difusión facilitada. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esos son ejemplos de transporte pasivo. Ahora, ¿qué es el transporte activo? El transporte activo es cuando las moléculas hacen lo contrario. Se desplazan de una zona de menor a mayor concentración. Número 2, en el transporte activo sí se va a gastar energía. O sea, se va a gastar ATP. ¿Me dejo entender? Y número 3, la gradiente va a ser negativa. O sea, va a ser en contra del transporte. Por ejemplo, si yo tengo en la parte interna una concentración de una molécula 3 molar y afuera tengo una concentración 10 molar y yo quiero que la molécula salga, que no entre, sino que salga. Entonces, tendría que restar 3 menos 10. ¿Cuánto es 3 menos 10? Menos 7. ¿Me dejo entender? Esa gradiente de menos 7 es negativa. Quiere decir que el transporte es activo, porque yo para sacar estas moléculas que están en menor concentración, necesito gastar ATP. Y para gastar ATP, primero tengo que formarlo. ¿Dónde se forma el ATP? En la membrana, gracias a una enzima que se llama la ATPasa. También le dicen ATP sintetasa. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ejemplos de transporte activo, profesor. Bueno, hay un ejemplo muy sencillo que es conocido como la bomba de sodio y potasio. Y hay otro ejemplo que se llama el transporte en masa. ¿Ya? Vamos a ver con ejemplo lo que acabo de decir. Mira, aquí por ejemplo hay una imagen, me he permitido ponerte esta imagen para que me entiendas mejor, porque aquí la imagen que ves acá, estas tres imágenes están muy pequeñas, ¿ya? Acá por ejemplo tengo una imagen más grande. Aquí vemos una difusión simple. Esta molécula está atravesando la membrana, ¿ya? Sin ayuda de ninguna proteína. A eso se llama difusión simple, ¿de acuerdo? Está atravesando la bicapa de fosfolípidos sin ningún tipo de ayuda. Ejemplo de difusión simple podría ser, por ejemplo, el intercambio de gases, ¿no? El intercambio de gases. Mira, ¿ve? Acá hay otro ejemplo, ¿ve? De difusión simple. Mira, aquí afuera, por ejemplo, ¿ves estas bolitas? Las moléculas están más concentradas hacia afuera que hacia adentro. Mira, ¿ve? Entonces van de una zona de mayor a menor. Como no utilizan ninguna proteína de ayuda, entonces pasan a través de la bicapa de fosfolípidos y decimos que es una difusión simple, ¿no? Por ejemplo, el intercambio gaseoso.
la entrada de oxígeno y la salida de CO2, por ejemplo, es una difusión simple. Otro ejemplo de transporte pasivo es el pasaje de agua. Acá no está, ¿ya? Pero lo podemos ver, si no me equivoco, por acá, ¿ya? Aquí, mira, ¿ve? Acá. Cuando el agua pasa de una zona de mayor a menor concentración, puede ser, por ejemplo, que afuera se encuentre en mayor concentración que adentro, entonces el agua entra. Pero si el agua se encuentra en mayor concentración adentro que afuera, el agua sale. Ese pasaje de agua, ¿ya? De una zona de mayor a menor, se llama ósmosis, por si acaso, ¿ok? Y es otro ejemplo de transporte pasivo. Y acá tenemos otro, mira. Esto de aquí es una proteína integral que está permitiendo el pasaje de este ion. Por ejemplo, podría ser el ion sodio, ¿ya? Y aquí veo otra proteína integral que está cambiando su estructura molecular para hacer ingresar esta otra molécula, ¿ya? Cuando las proteínas integrales participan en el transporte y hacen pasar a las moléculas, se dice que es una difusión facilitada, ¿no? Acá, por ejemplo, también veo, mira, ¿ve? De una zona de mayor a menor concentración, esta proteína está facilitando el transporte de estas moléculas que son triangulitos rojos. Y aquí también, ¿no? Esta otra proteína está facilitando el transporte de estas moleculitas de una zona de mayor a menor. Entonces, eso sería difusión facilitada, ¿ya? Pero aquí ya no hay una difusión facilitada. Aquí ya se gasta ATP, mira, ¿ve? Se gasta ATP. Y aquí yo voy a transportar las moléculas de menor a mayor. Esto ya es transporte activo, ¿ya? Vamos a verlo con más detalle acá, mira, ¿ve? Quiero que veas esta gráfica. Fíjate aquí en el lado izquierdo de tu pantalla. Fíjate bien acá. Acá tengo un pedacito de membrana, ¿ve? Todo esto. ¿Ya? Acá está la bicapa de fosfolípidos y aquí hay una proteína integral aquí en el centro. Fíjate acá a la izquierda. El potasio, te voy a explicar esto para que me entiendas la bomba de sodio y potasio, ¿ya? El potasio es considerado el principal catión intracelular, ¿ya? Quiere decir que adentro de la célula, o sea, acá, este es el espacio intracelular, y este es el espacio extracelular. Adentro de la célula, el señor potasio se encuentra en mayor cantidad. Afuera también está, pero en menor cantidad. Entonces, si el señor potasio se desplaza de una zona de mayor a menor concentración, la gradiente va a ser positiva y no va a haber gasto de energía. Entonces, aquí hay un transporte pasivo acá, en este lado. ¿Ya? Y aquí en el lado derecho vemos que el sodio se encuentra en mayor concentración fuera de la célula que adentro, mira. Entonces su gradiente va a ser positiva, porque aquí hay más sodio, ¿no? Afuera que adentro. Entonces el sodio va a entrar, mira, mediante un transporte pasivo. Está entrando a través de la membrana, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo quiero sacar potasio? O sea, el potasio, quiero sacar sodio y quiero hacer entrar potasio. Si yo quiero sacar sodio, ¿ya? Necesito gastar ATP. ¿Por qué? Porque el sodio ha ingresado de una zona de mayor a menor. Y aquí adentro hay menor concentración de sodio que afuera. El sodio es conocido como el principal catión extracelular, porque se encuentra en gran cantidad en la parte de afuera de la célula, en el espacio extracelular. Y el potasio es considerado el principal catión intracelular porque se encuentra en mayor concentración dentro de la célula. Entonces, si yo quiero sacar sodio hacia afuera, mira, 2 sodios contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entonces voy a tener que hacer un trabajo de gasto de ATP. La enzima que está acá de azul me ayuda a formar ATP y luego, tú sabes que el ATP es adenosin trifosfato, ¿no es cierto? Entonces, luego que se ha formado el ATP pierde un fosfato y se queda con 2.
y se transforma en ADP. Y ese fosfato que perdió se libera. Y al liberarse ese fosfato, también se libera energía. Y esa energía la voy a usar para sacar los iones de sodio. ¿Cuántos iones de sodio voy a sacar? 3 iones de sodio. Y esa energía también la voy a utilizar para hacer ingresar 2 potasios. ¿Me entiendes? O sea, estoy sacando al sodio de una zona de menor a mayor. Y estoy haciendo ingresar al potasio de una zona de menor a mayor. Entonces, ¿qué transporte es este? Activo. ¿Y cómo lo voy a llamar? Como utilizo la energía del ATP, lo voy a llamar bomba. Y como estoy sacando sodio y estoy ingresando potasio, lo voy a llamar la bomba de sodio y potasio. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, veo, ¿no? Cómo utilizo el ATP o la célula usa el ATP, ¿no? Para sacar sodio. Mira, en este canal, en esta proteína de canal estoy sacando sodio. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y aquí estoy haciendo ingresar potasio. ¿Ya? ¿Me dejo entender esa parte? ¿Sí? Ujú. Profesor, disculpe, ¿podría retroceder para tomar captura? Ok, muy bien. A ver, vamos a ver. Esta captura de acá. Sí, gracias, Ya. profe. Ya. Profe, entonces inicia primero con la salida de un fosfato y ya luego se da la liberación del sodio junto con el ingreso del potasio, ¿verdad? Claro, en la bomba de sodio y potasio, la idea es que tengas una enzima que se llama la ATPasa, que te ayuda a producir potasio, ATP. O sea, la enzima te produce el ATP. Entonces tú luego le dices, ya tengo el ATP, bacán. Ahora quiero que me des energía. Entonces el ATP, como tiene 3 fosfatos, pierde uno. Al perder ese fosfato, hay un enlace químico que mantenía unido a ese fosfato al ATP. Entonces, ese enlace químico libera energía, se rompe y se libera energía. ¿De acuerdo? ¿Ya? Al liberarse energía, entonces la célula aprovecha con esa energía, ¿no? Para poder sacar sodio y hacer ingresar potasio. ¿Por qué? Porque el sodio tú lo quieres sacar porque adentro hay menor cantidad de sodio. Si tú quieres sacar sodio, ¿ya? Y el potasio lo quieres hacer ingresar porque afuera hay menor cantidad de potasio. Como es un transporte activo, vas de menor a mayor. Acá no hay problema porque el sodio entra solito, mira, ve, de mayor a menor. Acá es transporte pasivo. Acá también el verde, transporte pasivo. Pero acá no. Acá ya hay una bomba de sodio y potasio que está haciendo lo contrario. O sea, esto de aquí, el centro, está haciendo lo contrario de lo de acá y lo de acá. No sé si me dejo entender. Sí, profe. ¿Y qué pasa con ese fosfato liberado? Ah, buena pregunta. Ese fosfato liberado después se reincorpora a otro ADP o a otro AMP, porque el ADP de repente también pierde otro fosfato y puede usarse esa energía liberada también. Así que no hay pierde. O sea, acá los fosfatos no se van a perder así nomás. O sea, se van a reincorporar a otro ADP y se va a formar otra vez el ATP. Y así es. ¿De acuerdo? Esto es Gracias, profe. importante. Ya, ok. Esto es importantísimo porque tú tienes en tus células unas organelas que son lo máximo, que se llaman las mitocondrias. Y las mitocondrias tienen pues estas enzimas que constantemente están produciendo ATP, ATP, ATP. ¿De acuerdo? Pero, ojo, eso sí, las mitocondrias funcionan con oxígeno. Si no incorporas oxígeno a tu cuerpo por medio de la respiración, baja tu nivel energético, ¿ya? Y ojo, otra cosa más, la alimentación tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque con la alimentación tú llevas glucosa, llevas proteínas, llevas grasas, y eso se metaboliza en presencia de oxígeno. Por eso, dentro del cuerpo tenemos reacciones de óxido-reducción que son importantísimas, ¿ya? Bien. Muy bien, queda claro eso entonces. Pasamos a la siguiente diapositiva, ¿ya? Aquí hay algo que también lo estoy agregando, ¿ya? Este de mi cosecha, lo estoy agregando acá, ¿ya? Mira, esta figura de acá arriba y de acá abajo son ejemplos también de transporte activo, pero hay
pero son otro tipo de transporte activo, son otros ejemplos. Se llama transporte en masa, ¿no? O sea, cuando la célula quiere incorporar grandes cantidades de moléculas, ¿no? O sea, ya no va a entrar, por ejemplo, sodio, agüita por separado, no. O sea, va a incorporar ya grandes cantidades de moléculas, ¿no? O va a sacar grandes cantidades. A eso se llama transporte en masa, cuando la célula hace ingresar o hace salir una mayor cantidad de moléculas. Entonces, aquí hay dos tipos de transporte en masa. La endocitosis y la fagocitosis. ¿Ya? La endocitosis y la fagocitosis. Por ejemplo, acá yo tengo, mira, ve, mira. Acá tengo una endocitosis, ¿ve? Mira, esta es la membrana de la célula, ¿no? Acá hay una partícula, una partícula que tiene bastantes moléculas, y la célula lo está englobando, mira. Se hunde la membrana y lo mete al citoplasma, ¿ve? Se forma una vacuola digestiva. Esto se llama fagocitosis, ¿ya? Cuando la célula hace ingresar material sólido o particulado, ¿ya? Por ejemplo, esto podría ser una bacteria, ¿no? Y esta célula podría ser un macrófago que se está comiendo a la bacteria, ¿no? Eso se le llama fagocitosis, ¿ya? O sea, la fagocitosis es un tipo de endocitosis. Y acá hay otra, mira, ¿eh? Esta es pinocitosis. Este es cuando la célula, la pinocitosis se da cuando la célula hace ingresar bastante agua, ¿ya? Partículas, pero disueltas con bastante agua. A eso se le llama pinocitosis. Los biólogos lo han denominado el beber celular, el beber celular. Y a esto fagocitosis lo han denominado el comer celular, ¿no? Y esto de acá, ¿no? También es otro tipo, ¿no? De endocitosis, pero mediado por receptores de la membrana. ¿Ya? Bien, y ahora vamos a ver esta parte de acá. Esto es lo contrario, esto sería una exocitosis, ¿no? En la exocitosis, la célula libera grandes cantidades de moléculas envueltas en vesículas. ¿Y de dónde vienen esto? Del aparato de Golgi, sobre todo. Este aparato de Golgi, como tiene bastantes membranitas, sus membranitas se usan como bolsitas para envolver, para contener, envolver varias moléculas. Entonces, esto sale como si fuera una basurita, sale fuera de la célula, se une a la membrana y se expulsa. Eso se llama exocitosis, ¿ya? Hay dos tipos de exocitosis. Una exocitosis que se llama excreción y otra que se llama secreción. La excreción con X es la liberación de sustancias de desecho, ¿ya? Y la secreción con C es la liberación de sustancias dentro de la célula o dentro del organismo que el cuerpo va a utilizar, ¿ya? Esa es la diferencia. Muy bien, entonces con esto vamos a pasar ya a el otro componente que es el citoplasma, ¿ya? ¿Está claro entonces esto? Sí, profesor. Ok, entonces déjame ver, estoy controlando aquí el tiempo. ¿A qué horas tienes tu refrigerio o tu receso? Me parece que a las 9, 9:50. Nos faltan 2 minutos. Bien, vamos a aprovechar estos 2 minutos. ¿Qué es el citoplasma? El citoplasma, muchachos, viene a ser la parte interior de la célula eucariota, ¿no? Que es como si fuera la clara de huevos, tiene una consistencia coloidal, viscosa, a la vez líquida. O sea, en el citoplasma vamos a encontrar una partecita que es más condensada que otra, una partecita más diluida que se llama el citosol, ¿no? Ya, es la sustancia líquida que forma la parte intracelular, y otra sustancia que es otro espacio del citoplasma que se llama citogel, que es más condensado, más gelatinoso, ¿ya? En el citosol ocurre un proceso muy interesante, el proceso de glucólisis, que lo vas a ver más adelante, que es la transformación de glucosa en piruvato, ¿ya? Es un proceso anaeróbico.
En el citosol o en el citoplasma también ocurren otros procesos interesantes como la traducción, que es la producción de proteínas, por ejemplo, ¿ya? Pero, ¿qué cosa encontramos en el citoplasma? En el citoplasma vamos a encontrar un conjunto de proteínas, ¿ya? Que forman una especie de enmarañado que soporta a la célula, le da un sostén, un soporte. Y por eso a ese conjunto de proteínas que le brinda soporte al citoplasma, a la célula, se le llama citoesqueleto, ¿ya? Citoesqueleto. Ahora tú dirás, profe, ¿y qué tipo de proteínas forman parte del citoesqueleto? Hay tres grupos. Número 1, las tubulinas. Número 2, las actinas y miosinas. Número 3, las queratinas, ¿ya? Las queratinas. Cuando las tubulinas se juntan, forman un grupo, ¿no? O unas asociaciones del citoesqueleto que se llaman así, mira, ¿ve? Microtúbulos. Y se les da ese nombre porque parecen tubitos, cañitas, una sobre otra. Y esto le da soporte a la célula, ¿ya? Después, cuando se juntan las actinas, miosinas, que son proteínas contráctiles, forman lo que se conoce como los microfilamentos. Acá está, mira, ¿ves? Este pedacito de acá, los microfilamentos, ¿ya? Estos microfilamentos le otorgan movimiento interno al citoplasma, o sea, son responsables del movimiento, ¿ya? Y las queratinas, cuando se asocian, forman esto, filamentos intermedios, ¿ya? Que pueden extenderse del citoplasma, atravesar la membrana y dirigirse hacia otra célula, permitiendo la comunicación entre células, ¿ya? Entonces, cuando tú escuches microtúbulos, te acuerdas de las proteínas tubulinas que están asociadas a ellos, ¿no? Y son responsables del soporte, del sostén. Cuando escuches microfilamentos, te acuerdas del movimiento, porque ahí vas a encontrar proteínas contráctiles, actinas, miosinas. Y cuando escuches filamentos intermedios, vas a acordarte de las queratinas que están asociadas ahí. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es entonces. Bien. Me parece que estamos ya en descanso, ¿ya? Vamos a hacer un breve receso y vamos a continuar después con, con la clase, ¿ya?